especializado. Asimismo, un conjunto de ellas van a formar también y constituyen el sistema óseo, aparatos diferentes como el aparato respiratorio, locomotor, reproductor, circulatorio, urinario. Y todo esto está engranado, pero en forma armónica. ¿Para qué? Para cumplir una función determinada. Pero puede ocurrir que pueda haber fallas en células o grupos de células, produciéndose ¿qué? La necrosis. Y por lo tanto, la necrosis viene a ser un daño celular letal, donde ya no va a funcionar nada, una parada definitiva de todas las funciones celulares. Si es que hay un daño a nivel del corazón, hay necrosis en el corazón, también va a dejar de funcionar. O en otras estructuras. De tal manera que hay alteraciones en las células, tanto morfológicas, tanto en el núcleo, en el citoplasma de las células. Y estas alteraciones a nivel de esa célula se van a producir después de la muerte de la célula. La necrosis, por lo tanto, es un proceso patológico y se debe a injuria severa de las células. Y vemos diferentes causas de tipos de necrosis. ¿Y a qué se debe la necrosis? A una injuria física, por ejemplo, puede ser que se caigan o haya un accidente, puede lesionarse una zona y producirse una necrosis en esa zona. Exposición a toxinas microbianas o injurias químicas, que le haya caído algún tóxico o de repente una quemadura, que le caiga agua caliente a un niñito que está jugando, que jale agua y que vaya con una quemadura grave. Allí se produce la necrosis. O una isquemia, falta de irrigación en alguna estructura importante, como por ejemplo a nivel de los vasos coronarios del corazón, produciendo ¿qué? Necrosis celular. Entonces, vamos a tener nosotros que va a haber una serie de signos morfológicos en el tejido necrótico, pero van a ocurrir tanto a nivel de núcleo como en el citoplasma. Vamos a ver poco a poco cuáles son los signos que se van a producir en esa célula. Uno de ellos va a ser a nivel del citoplasma. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el citoplasma? En el citoplasma vamos a tener que en la célula se va a producir un cambio de la coloración en el citoplasma de la célula de color rojizo. Por eso se llama eosinofilia. ¿Qué más ocurre? Va a haber desaparición de todas las organelas. Aquí tenemos un ejemplo. Toda esta lámina es un Papa Nicolau, una lámina de un Papa Nicolau, de una mujer que presenta infiltrado inflamatorio, una inflamación, una vaginitis. De tal manera que presentan células esfoliadas, pero estas células también tienen cambios de la coloración. Son de un color
rosado eosinófilo. Hay una eosinofilia, cambio de la coloración. Y producto de ello también va a haber destrucción del mismo citoplasma, como pueden ver en la parte inferior. Ustedes, ¿cómo se destruyen las células? Acá también se ha destruido esta célula. Y por lo tanto hay destrucción también de las organelas. El infiltrado inflamatorio va a penetrar y va a destruir esas células. ¿Qué más va a haber ahí? Entre otros signos de morfológicos a nivel citoplasmático, va a haber vacuolización también en el citoplasma, generalizada. Aparte de la eosinofilia, aparte de que habíamos visto también de que se va a producir, como acá, destrucción de las organelas, también va a haber vacuolización generalizada. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos también, esta es otra célula, acá hay dos células que se han juntado, pero están destruyéndose. Y acá observen este borde, hay vacuolización citoplasmática en la parte del centro, también hay más. De tal manera que al final se va a destruir todas estas células, como en este caso, ya hay destrucción celular. ¿Qué más podemos ver acá nosotros? En otros casos también, en el hígado, vamos a tener acá el hígado. En este caso del hígado, si nosotros vemos acá el espacio porta, alrededor vamos a ver todos los hepatocitos, pero los hepatocitos están edematizados, están hinchados. Por lo tanto, hay edema, hay vacuolización citoplasmática. De tal manera que hay un cambio balonizante. Miren cómo este hepatocito se ha transformado, está sumamente hinchado. ¿Producto de qué? De signos de necrosis. Por lo tanto, todas estas células ya están muertas. Ya mueren esas células. Habíamos dicho que dentro de los signos morfológicos en el citoplasma también tenemos la vacuolización citoplasmática. Otra de las características que tenemos en el tejido necrótico, el tejido con necrosis, vamos a tener la rotura de las membranas citoplasmáticas. ¿Y qué más? Puede haber densidad de las mitocondrias. Nuevamente volvemos a otra muestra de Papa Nicolau. Vemos acá una paciente que presenta ahí hongos. Acá tenemos una hifa con su conidia, infiltrado, y las células van a presentar destrucción, acá destrucción también de la membrana citoplasmática, disminución de la coloración, destrucción citoplasmática, ¿producto de qué? De necrosis celular. ¿Qué más vamos a tener entonces? Así como tenemos cambios a nivel del citoplasma, también vamos a tener cambios a nivel del núcleo. Uno de esos cambios a nivel del núcleo es la condensación del núcleo o la pignosis. Ya vamos viendo varias características de tejido necrótico, de necrosis celular. Y en estos signos de la necrosis celular, en la pignosis, entonces, además de la condensación del núcleo, va a haber una coloración también eosinofílica de ese núcleo. Así como hemos visto en el citoplasma que hay eosinofilia, también acá en el núcleo, en la pignosis, va a haber eosinofilia. Vamos a ver un ejemplo también acá. Tenemos un dibujito, una célula normal, su citoplasma normal, tenemos su núcleo normal, su nucleolo, y en este caso, en la célula necrótica, vemos que el núcleo, miren la diferencia de este núcleo normal, va a cambiar, va a variar la proporción núcleo-citoplasma
De tal manera el núcleo se condensa, se va a colocar pigmótico y se va a transformar de un color eosinófilo. Ya vamos teniendo otra característica nuclear. Lo mismo, en este tejido que está adyacente, también vemos como el núcleo se torna pigmótico y va a haber eosinofilia. Normalmente el núcleo es más grande, como estos de arriba, en cambio estos ya son pignóticos. Otro ejemplo de la pignosis, vemos en otra coloración y de otro tejido, donde las flechitas van a marcar algunas estructuras, pignosis nuclear, signos de necrosis a nivel celular. Otra característica, aparte de los signos morfológicos a nivel del núcleo, tenemos la fragmentación del núcleo, que se le llama cariorrexis. Y allí esa cariorrexis va a haber fragmentación del núcleo y por lo tanto de la cromatina. ¿Por qué dentro del núcleo tenemos cromatina? Y por lo tanto se va a hacer objetivo al microscopio común que hay fragmentación del núcleo en la cariorrexis. Acá tenemos otro esquemita donde observamos una célula con necrosis celular donde el núcleo se ha fragmentado. Por lo tanto, tenemos cariorrexis. Acá también está yendo a la fragmentación en algunas zonas y acá se ve más objetivamente. Continuamos con otro ejemplo y vemos cómo a nivel de esta célula también hay cariorrexis. Se ha fragmentado grandemente un núcleo que era normalmente y se ha fragmentado llamándose cariorrexis. Otra característica del tejido necrótico que vamos a ver a nivel del núcleo va a ser la cariolisis. Y la cariolisis viene a ser disolución del núcleo. El núcleo va a desaparecer. Por lo tanto, se va a producir necrosis celular. Acá tenemos qué es lo que ocurre en este caso, en la cariolisis. Producto entonces de una degeneración nuclear, la cromatina misma del núcleo entonces se va a destruir. ¿Por qué? Debido a la actividad de la adeneasa. Entonces, en este caso de la cariolisis, va a desaparecer, se destruye el núcleo. Esa es otra de las características que puede ser, entonces, ya hemos visto, cariopignosis, cariolisis y cariorrexis. Acá tenemos, entonces, producto de esa cariolisis, entonces va a haber una disminución de la coloración en el núcleo y posteriormente desaparición. Acá tenemos esta célula donde ha habido desaparición del núcleo. ¿Producto de qué? De la cariolisis. Acá tenemos otra célula donde no se observa núcleo. Esta de acá tampoco hay núcleo, ni en esta. Diferente, ustedes van a ver en la parte superior sí se observa núcleo, mientras en estas de abajo no se observan como la de acá, en este esquemita. Muy bien. Entonces, como hemos podido observar, en un tejido también vamos a observar nosotros en este tejido de
del corazón, vamos a observar que entre las fibras miocárdicas va a haber un infiltrado inflamatorio, producto de ello puede haber una miocarditis y las células no se observan núcleo, entonces ha habido cariolisis, ausencia de núcleo. ¿Por qué? Porque hay desaparición nuclear. Son otro de los signos de necrosis celular. ¿Qué más podemos observar en este núcleo? Porque habíamos visto ya anteriormente signos morfológicos de necrosis en el citoplasma y continuamos con signos también morfológicos a nivel del núcleo. Vemos la rotura de la membrana nuclear. Acá tenemos también nuevamente, vemos acá otra inflamación también, donde hay no solamente rotura también del citoplasma, porque la membrana citoplasmática también va a desaparecer, pero vean restos de tejido y ya no hay núcleo. Acá observen en esta parte, tampoco, acá hay infiltrado inflamatorio que incluso invade, destruye todas las células. Y lo que ustedes ven adyacente es que hay restos de tejido y no hay núcleo, hay desaparición nuclear. Vamos a hacer, acá vemos también en otra lámina cambios en estas células donde se observa eosinofilia, vacuolización citoplasmática, destrucción también de la membrana citoplasmática, acá vacuolización, acá desaparición nuclear, destrucción también, lisis citoplasmática, y vemos que todos esos cambios los observamos a nivel de núcleo y a nivel de citoplasma. Entonces, tenemos un repaso aquí. Observamos entonces cambios en una célula normal, que puede haber una pignosis, una cariorrexis y una cariolisis o difuminación o ausencia del núcleo. Muy bien. Pero ¿por qué ocurre todo ello? Ocurre porque hay cambios también bioquímicos, producto de alguna noxa, como lo habíamos dicho. Y hay liberación de potasio, liberación de enzimas a la sangre, como creatinquinasa, como láctico deshidrogenasa, el aspartato, aminotransferasa, que van a influir también a nivel celular. Producto de esa destrucción, producto de esa lesión, va a haber todos estos cambios bioquímicos en un tejido necrótico. Y por lo tanto, esa célula ya está muerta. ¿Por qué? Porque se liberan también proteínas a la sangre, como la mioglobina en músculo. Y en estos casos va a haber de la necrosis, entonces en una célula normal se van a producir cambios tanto a nivel del núcleo como a nivel del citoplasma, originando por lo tanto destrucción de toda la célula, con desaparición del núcleo, con destrucción del citoplasma, cambios en la coloración, rotura de las membranas y de orgánulos y del núcleo, produciéndose la necrosis.
Pero esto no queda allí. Tenemos que traducirlo a otros tipos de necrosis, porque todo eso ocurre en una célula, lo que les he explicado, y aquí vemos que en las necrosis van a haber varios tipos. Necrosis por coagulación, por licuefacción, gaseosa, enzimática, grasa de origen traumática y necrosis fibrinoide. Vamos a solamente referirnos a cada una de ellas brevemente. ¿Qué pasa en una necrosis por coagulación? En esta necrosis por coagulación, ¿qué es lo que ocurre? Puede ser producto de una obstrucción vascular. Puede ser por isquemia o por lo que va a llevar a una necrosis. Por lo tanto, vamos a tener un tejido que no va a ser irrigado, un tejido que no le va a llegar el oxígeno y por lo tanto esa célula va a sufrir necrosis celular. Y no solamente es una célula, sino un conjunto de células, porque nuestro organismo está formado por tejidos. Por lo tanto, si compromete un vaso pequeño, entonces la lesión va a ser pequeña. Si compromete un vaso más grande, de mayor calibre, entonces la lesión va a ser más grande y va a haber más destrucción, más necrosis en ese tejido. Pero todo acompañado ¿de qué? De cambios tanto de núcleo, de citoplasma y cambios bioquímicos. ¿Y qué vemos en la necrosis por coagulación? Este caso de la necrosis por coagulación se produce ¿en dónde? A nivel del infarto, que puede haber un infarto de corazón por una arteriosclerosis, un paciente que le gusta comer mucha grasa, de tal manera que todos sus vasos sanguíneos están con arteriosclerosis y se produce un infarto. Allí se produce la necrosis por coagulación. Pero ¿cómo es esa necrosis? La necrosis es estructurada y de aspecto acartonado, seco y gris. ¿Por qué? Porque allí se va a producir necrosis de las proteínas. Coagulación también de las enzimas, pérdida de agua y eosinofilia citoplasmática. Todo eso se va a observar en esta necrosis por coagulación. Y una de las cosas que vamos a ver en la necrosis por coagulación, que hay infiltración de leucocitos. Y también se va a observar fagocitosis de tejidos, presencia de enzimas. Como por ejemplo, tenemos en el miocardio, en una necrosis coagulativa, vamos a hacer una comparación acá, un tejido cardíaco, donde presentan sus fibras miocárdicas, obsérvenla con su núcleo, sus estriaciones transversales, que observamos que están todas uniformes, mientras en una necrosis coagulativa vamos a observar a este corazón con necrosis coagulativa, donde observamos entre las fibras miocárdicas van a estar onduladas. No se va a observar núcleo, no se van a observar estriaciones y por lo tanto va a haber una necrosis estructurada, donde va a haber una necrosis de proteínas con coagulación de las enzimas, pérdida de agua y eosinofilia. Acá vemos cómo todas estas estructuras, estas fibras musculares,
que tienen necrosis coagulativa no tienen núcleo ni estriaciones. Se observa infiltrado inflamatorio entre las fibras, por eso se dijo que va a presentar infiltración de leucocitos y también fagocitosis del tejido posteriormente. Entonces, este es un ejemplo de una necrosis coagulativa. Entre otras necrosis, vamos a tener la necrosis colicuativa. En esta necrosis colicuativa vamos a presentar que esas células van a presentar lisis celular o autolisis. El tejido es como que se licúa, por eso se dice licuefacción. El tejido se destruye. Hay heterolisis, presencia de enzimas proteolíticas que van a destruir todas las células. Vamos a ver por qué. En estos casos, generalmente, si ustedes presentan un golpe, imagínense un golpe, ¿qué es lo que va a haber? Una destrucción, una lesión a nivel de la zona donde se ha recibido el impacto. Posteriormente puede aumentar de volumen y puede también tener puede presentar también pus, desprender un foco bacteriano con leucocitos y puede tener fiebre ese paciente. Entonces le tienen que debridar. ¿Por qué? Porque hay destrucción de esas células. Destrucción, hay necrosis colicuativa o licuefactiva, donde hay digestión de esas células muertas. Los leucocitos liberan enzima y por lo tanto el material necrótico es de color amarillento frecuentemente, lo que se le llama pus. Y si debridan esa zona va a quedar una cavidad, va a quedar un hueco, por eso es colicuativa o licuefactiva, se destruye ese tejido. Acá no salió bien, no salió, acá había un cerebro, bueno, no importa. Este es otro tejido. Vamos a tener acá un tejido, un absceso, infiltrado inflamatorio, y acá ustedes observan células. A ver, Cristel, ¿observa células acá? La delegada, ¿me escucha? ¿Están escuchando? Sí se escucha, doctora. Ah, ya. ¿Acá observa usted células en el centro? No, doctora. No hay células. Por lo tanto, allí se han destruido. Todas estas células que están presentes, como las que están alrededor, se destruyen. ¿Por qué? Porque hay infiltrado inflamatorio que destruye con todas las enzimas, digestión de esas células muertas, va a haber heterolisis, activación de enzimas proteolíticas. Por lo tanto, hay destrucción de todo ese tejido. Y si debridan esta zona, va a quedar una cavidad. Por eso es que se le dice licuefactiva, como que las células se destruyen, se licúan, y va a ser blanda, y van a debridar líquido. Entonces vamos a tener acá una necrosis colicuativa diferente a la necrosis coagulativa que se veía a nivel del tejido cardíaco en el caso de infarto, donde acá va a haber coagulación de proteínas, de las enzimas con necrosis de esas proteínas.
Mientras que acá en la necrosis colicoactiva vamos a tener lisis de las células. Presencia de infiltrado inflamatorio, generalmente de origen bacteriano. Por eso se destruye todo este tejido. Mientras en la necrosis gaseosa, es otro tipo de proceso de coagulación. Pero en este caso, en la necrosis gaseosa, va a haber presencia de lípidos complejos que proceden esos lípidos de la cápsula de los núcleos destruidos y adquieren un aspecto granulado, como que fuese el requesón. Ustedes han visto el requesón que se destruye, así es la necrosis gaseosa, que fácilmente se puede destruir, de aspecto granulado, blanquecino. Acá tenemos una necrosis gaseosa en un pulmón, tenemos unas zonas blanquecinas de necrosis gaseosa, de aspecto estructurado en diferentes zonas, acá una más amplia, donde hay una necrosis gaseosa central. Acá vemos también, en este caso, una necrosis gaseosa también central, con destrucción de todo ese. Acá nuevamente la parte central vamos a tener una necrosis gaseosa, acá también. Observamos infiltrado inflamatorio alrededor. Nuevamente más amplio, una necrosis gaseosa, con unas células que se encuentran multinucleadas, con núcleos alrededor en el borde, después van a estudiarla ustedes mejor, de color eosinófilo, con la coloración hematocilina eosina, también esta parte en la necrosis gaseosa, que es la parte necrótica, la parte muerta, donde no se va a ver ninguna estructura, es de color eosinófilo en la coloración de hematocilina eosina. Otra necrosis que vemos también, vamos a pasar a otra necrosis enzimática. En esta necrosis enzimática, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a hacernos la idea de que estamos nosotros todos en emergencia y llega un paciente. Llega un paciente que ha presentado una emergencia por dolor intenso a nivel del abdomen, pero ese dolor intenso en forma de barra que incluso se va hacia la espalda y con sudoración también que no le pasa el dolor por nada. Después de haber tenido una fiesta, comió bastante comida, bebió mucho y luego de ello presentó problemas a nivel del abdomen. ¿Qué es lo que había pasado? Le había pasado que tenía una pancreatitis. Es una emergencia. ¿Pero qué ocurrió? Que esta necrosis enzimática es una forma de necrosis colicoactiva, donde los ácidos y álcalis fuertes segregados por el páncreas van a destruir todos los tejidos adyacentes. Lo mismo las proteasas como la tripsina produce digestión de los tejidos, del tejido pancreático y la grasa peripancreática. Por lo tanto, se produce una necrosis enzimática. ¿Y qué es lo que se ve en esa necrosis enzimática? Vamos a tener
qué hay hemorragia también? ¿Por qué se destruyen los vasos, se necrosan los vasos? Todas esas enzimas van a destruir a esos vasos sanguíneos, a los tejidos adyacentes, a las grasas peripancreáticas. Vamos a tener infiltrado inflamatorio, necrosis también de la grasa enzimática y puede verse como un halo rosado alrededor producto de esa necrosis. Y por lo tanto, esta es una emergencia en los casos de las pancreatitis. ¿Por qué hay una destrucción en esta necrosis enzimática de todas las estructuras? Y por lo tanto, tenemos que atender a esa emergencia. Mire lo que ocurrió en esa pancreatitis, una hemorragia severa, necrosis de todos los tejidos. Acá tenemos el páncreas necrótico con hemorragia y el tejido adyacente y la grasa adyacente se produjo todas esas alteraciones. ¿Por qué? Por una necrosis enzimática. Estos álcalis, estos ácidos segregados por el páncreas exógeno, exocrino, van a producir entonces lesión, una necrosis enzimática. Lo mismo las proteasas que producen la digestión de esos tejidos. Acá tenemos la grasa adyacente, la necrosis grasa que se produce en todo este tejido. Tenemos que esas enzimas van a destruir todas las estructuras y por lo tanto muchos de los pacientes fallecen cuando es ya demasiado amplia la lesión, porque en algunas ocasiones pueden hacer algo por el paciente, pero generalmente llegan muy mal. Vamos a continuar en un ratito, hacemos un ratito, dejamos de compartir y vamos a continuar porque han tenido muchas clases. Volvemos en 5 minutos porque vamos a continuar con la clase. Está bien, doctora, muchas gracias. Más bien, ustedes despéjense un ratito, sino porque vamos a continuar con la otra parte de la clase. Muy bien. Entonces nos vemos en un momento, en 5 minutos. Muchas gracias, doctora. Esperamos.